En la cápsula número 1 del día de ayer hablamos de cómo una mentalidad alineada, enfocada y que nos haga sentir que eso que deseamos es posible es algo clave a la hora de no solo conseguir los objetivos que nos vayamos a trazar en este caso para el 2026, sino también para navegar esos momentos de incertidumbre, de cambio, de caos, de no tener todas las respuestas. Hay otra clave muy importante que vamos a estar discutiendo el día de hoy y por mucho tiempo, en mi caso, lo asocié con mayor preparación, mayor estudio, mayor conocimiento y me atrevo a decir que todo esto queda en segundo plano cuando nos referimos a la clave del día de hoy que tiene que ver con la confianza. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos al día 2 de esta serie de episodios cerrando e iniciando de Esperando la Señal podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y si estás llegando a este espacio por primera vez, bienvenido. Como les menciono, este es el día 2. Ayer tuvimos el primer día y van a ser 5 días, 5 episodios, 5 cápsulas con las que vamos a estar cerrando, en este caso el 2025, para abrir de forma alineada, magnética y maravillosa el 2026. Ayer llegamos a hablar un poco sobre esta idea de el mindset o las creencias que nos estuvieron limitando, frenando, obstaculizando el camino y aquellas que vamos a traer con nosotros y que vamos a continuar integrando en el siguiente año. También les dejé un regalo por allí. Si no sabes de qué te estoy hablando, te invito a que vayas a ver y o escuchar el episodio, sea por YouTube, Spotify o Apple Podcasts, las plataformas por donde puedes encontrar este espacio. El día de hoy nos vamos a enfocar en otra sección que también tiene que ver con el mindset, pero específicamente habla de la seguridad, la confianza, no solo en nosotros mismos, sino en cuánto creemos que eso que queremos es posible. Y para mí esto es un tema que se remonta incluso a cuando yo empecé todo el proceso de creación de contenido, de explorar el tema monetización redes, ser tu propio jefe, todo eso que de alguna manera nos vendieron post pandemia o durante los inicios de la pandemia. Al menos así fue mi caso particular y el de muchas de las personas que conozco. Yo tuve la fortuna de que ese periodo de tiempo de 2020 en adelante estaba en fase exploratoria, estaba en fase de déjame ver qué quiero hacer, pero desde un lugar de cierta seguridad o cierta estabilidad. Recientemente había empezado el trabajo que en el episodio de ayer les mencionaba, terminó hace unos meses, ahora en el 2025, pero me permitía en ese momento la estabilidad de, ok, sigo teniendo una entrada de dinero, sigo teniendo cierta estabilidad laboral y ya que estamos todos metidos en la casa, tenemos mucho más tiempo disponible, déjame ver qué hago con esto. En parte reconozco que fue por el siempre querer mantenerme ocupada, ya de eso hablamos con mayor profundidad en el episodio de ayer. Nuevamente les recomiendo ir a verlo o escucharlo o incluso revisitarlo. Estas, al igual que las cápsulas que hemos lanzado en años anteriores de Cerrando e Iniciando, son efímeras, son de data, información, pasos, herramientas que pueden utilizar independientemente del año o en el momento en que las escuchen o las vean. Y cuando yo les digo de que este tema de la confianza y la seguridad se remonta a hace unos años, es porque yo empiezo a hacer el análisis de muchas personas que, como yo, empezaron ese proceso de autodescubrimiento a nivel personal, pero también a nivel profesional de qué me gusta, para qué soy buena, cómo pudiera estar utilizando las redes más allá de en el ámbito social o de compartir fotos o videos y poder utilizarla como la herramienta tan poderosa que me puede permitir tener un negocio propio, que me puede permitir lanzar servicios, que me puede permitir vender productos, una mezcla de todos. Y yo diría que empecé a
hacer un poco el análisis barra comparación, y lo reconozco, con otros referentes, con otras personas que o tenían un background similar al mío, en este caso de psicología, psicoterapia, salud mental, o que habían comenzado más o menos a la par de mí. Quizás no hablamos necesariamente de los mismos temas, pero habían ciertos aspectos en común. Habíamos tomado los mismos cursos, teníamos más o menos el mismo nivel de preparación en cuanto a redes sociales, estábamos navegando y explorando un poco nuestra narrativa en redes, nuestra manera de expresarnos, el tipo de contenido que queríamos hacer, cómo funciona todo esto de los trends, cómo empieza a funcionar todos los diferentes features que principalmente en Instagram, pero ya después también en TikTok empezamos a ver qué si los stories, qué si los reels, qué si el carrusel y todo este tipo de herramientas que siguen estando disponibles para nosotros. Ya estamos un poco más familiarizados, pero básicamente yo empiezo a hacer todo este análisis, y una de las cosas que me pasaba y donde lo estaba viendo de forma errónea y ahora me permito verlo con mayor claridad, y por eso se los traigo el día de hoy, tiene que ver con este concepto de la preparación versus la confianza, si se quiere. Porque para mí, una de las frustraciones que yo tenía al principio, cuando de repente yo veo de que, oye, esta otra persona que también habla de salud mental o de psicología o de mindset, empezamos más o menos a la par y ya tiene el triple de seguidores que yo, o ya tiene tantos cursos disponibles, o ya está facturando X cantidad de dinero. Primero, y esto vamos a decir que es un inciso, un asterisco en toda esta temática, porque no es el tema principal, pero también es algo que me dejó este año. Con el tema comparativo, que siento que es algo inevitable, sucede. Aquí mucho del enfoque en general no es que algo deje de suceder, sino cuando sucede algo que es inevitable, cómo lo logramos hacer frente. En el caso de la comparación, mi idea no es enseñarte a que nunca te compares, porque siento que es algo prácticamente imposible, pero que si llegas a caer en uno de esos cuadros comparativos, sepas cómo manejarlo de una manera más sana y apropiada. El énfasis o el punto que quiero hacer aquí es que muchas veces en estos cuadros comparativos, sobre todo cuando caemos en esta persona tiene tantos clientes, está facturando tanto dinero, yo sé que esto lo sabemos, pero creo que es necesario el recordatorio. Solamente estamos viendo un mínimo porcentaje de la realidad detrás de esa persona, de esa vida, de ese negocio. Y muchas veces la verdad se estira al punto de no ser la verdad completa, si me explico. Eso se los dejo ahí, food for thought. Pero lo que voy cuando caía en estos cuadros comparativos al principio era sentir como que hay algo que estoy haciendo yo mal, hay algo que no me está funcionando, hay algo en lo que no me estoy expresando con coherencia o claridad, porque si empezamos más o menos a la par y tenemos más o menos el mismo background y le estamos hablando más o menos a las mismas personas en el mismo idioma, utilizando las mismas plataformas, ¿qué es lo que está haciendo que el negocio de esta persona despegue de esta manera y la gente confíe en ella y la gente compre sus servicios y la gente se una a sus grupos, a sus challenges y tenga como que todo involucre con prácticamente todo lo que esta persona o personas saquen al mercado? Y llegué incluso a veces a caer, y aquí es donde viene la parte de la confianza, en hacer un poquito de research del lado más profesional. Y de nuevo, mucho de esto viene condicionado a que hasta el 2020 mi trayectoria había sido mucho más lineal. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo fui a la universidad, fui a sacarme un posgrado, me licencié, trabajé hasta literalmente hace unos meses en corporativas en el ámbito de salud, tanto en clínica privada como en hospitales. Entonces toda mi estructura viene de acá, y la manera en cómo yo hago mis análisis de la preparación de alguien viene de que estudió, ni siquiera qué universidad, porque ya esa también fue otra creencia limitante que me llegué a quitar con experiencia propia. Yo al principio pensaba de que si no fuiste a un Ivy League, si no fuiste, en el caso de Nueva York, vamos a decir, o de universidades conocidas, que si Columbia, que si NYU, o que si no fuiste a un Harvard o algo así, no vas a poder conseguir la misma calidad de trabajos que si fuiste a un community college, por ejemplo. Una de las experiencias que yo tuve, por lo menos en mi programa, en mi maestría, fue que personas que estaban invirtiendo mucho más dinero en universidades mucho más de prestigio, si se quiere, estaban consiguiendo los mismos trabajos, o yo estaba consiguiendo los mismos trabajos que personas en ese ámbito, mientras que yo
toda mi educación fue en universidades del estado, no son públicas son gratuitas, ojalá, pero no es como la misma categoría si se quiere, e igual tenía la preparación y todo lo necesario para obtener ese tipo de trabajos. Sin embargo, sigo teniendo todo este framing de ok, la preparación de alguien es como que qué estudios tiene o qué certificaciones o en qué se basa para poder hablar de ciertos temas, especialmente cuando se trataba de personas que utilizan las redes sociales o la base de la información que comunican y de los servicios que ofrecen tienen que ver con salud mental, coaching, psicoterapia. Para mí es algo que yo lo estaba viendo quizás un poco más cuadrado, pero de nuevo, viene muy condicionado desde mi background de yo no voy a estar hablando de algo de lo que yo no tengo el conocimiento o el expertise. Y llegué a caer en situaciones en donde buscaba como que el background educativo de muchas de estas personas. De nuevo, en redes, si tú haces una mínima búsqueda, puedes conseguir prácticamente toda esta información. Es información pública. Y muchas veces yo me iba, por ejemplo, a LinkedIn, que es como que por mucho tiempo se llamó el Facebook de trabajo. Yo siento que ahorita ha tenido también una transformación. Es una plataforma que recomiendo explorar mucho más, independientemente de si no trabajas un 9-5 o no estás en corporativa, pero siento que es una plataforma que te puede abrir muchas puertas y darte muchas oportunidades. Pero básicamente yo buscaba los perfiles de estas personas con las cuales me estaba comparando para ver, ok, ¿será que a lo mejor tiene una certificación más o una educación más? Que si yo consigo educarme de esa manera, si yo completo ese curso o esa certificación o lo que sea, me va a ayudar a poder llegar a ese nivel. Y muchas veces, para mi sorpresa, y esto no viene desde la crítica, sino desde lo que yo descubro para mí y lo que yo estoy viendo en ese momento, muchas veces en esos casos, estas personas, netamente hablando de la parte educativa, ¿a qué me refiero? A títulos, maestría, certificación, educación como tal, tenían mucho menos de la que yo tenía en ese punto. Entonces, para mí fue un punto quiebre de, ok, no es entonces por el lado de la educación, no es entonces por el lado de que tienes que tener X cantidad de certificaciones o de maestrías o de títulos para poder hablar de ciertas cosas o al menos para conseguir esa capacidad de conexión con tu comunidad, de poder vender y de poder crear algo de utilidad. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Y ahí es cuando empiezo a entender que hay otro elemento que yo no venía considerando tan relevante, tan importante. No voy a decir que reemplaza la parte de la educación y la preparación, y siempre voy a ser pro educarnos y aprender constantemente y seguirnos mejorando y evolucionando. Pero faltaba el elemento de la confianza y de la seguridad. No solo de la confianza y la seguridad que tú tienes en ti mismo como persona, como profesional, como alguien que comunica a través de estos espacios, sino también la confianza y seguridad que tú tienes en aquello que tú estás promoviendo, en aquello que tú estás compartiendo, en aquello que tú estás vendiendo, en la manera como tú te comunicas con tu audiencia, en la manera en cómo tú empiezas a crear esa fidelidad y esa confianza de tu comunidad hacia ti. Eso es clave y definitivamente es algo que ninguna certificación, ninguna maestría, ningún título universitario te va a enseñar. Y me atrevo a decir que si bien empecé a entender un poco este concepto o este contexto hace un par de años cuando caigo en todos estos cuadros comparativos y hago todos estos análisis, no es sino hasta este año que realmente entendí la importancia clave de la confianza que tú tienes en ti mismo, la confianza que tú tienes en lo que ofreces y por sobre todo, la confianza que tú tienes en que eso en lo que tú estás trabajando es factible, es posible y se puede lograr. Acá es donde vuelvo a atarlo a lo que ha sido mi experiencia de este año, cuando entre tanta inestabilidad y tanto movimiento y tanto cambio, lo que yo sentía que más me faltaba era justamente eso, la confianza en mí y la confianza en todo lo que estaba desarrollando, intentando, haciendo, porque para mí por primera vez en mucho tiempo era sentir que nada estaba seguro, nada era estable y no sabía siquiera si era posible. Y no fue
fue un solo proceso que yo estaba transitando, sino múltiples procesos a la vez, como ya les mencioné anteriormente, en términos de mudanza, en términos de trabajo, en términos de negocio, en términos de un nuevo business, en términos de inversiones, en términos de visa, en términos de mil cosas. Y era como que todo está en el aire. Y sí, normalmente, si nos ponemos a pensarlo de forma un poco más macro y general, no hay nada seguro en la vida menos que hoy estamos y mañana no sabemos o eventualmente ya no estaremos. Pero con todo lo demás no hay una seguridad, no hay un al 100%. Sin embargo, una cosa es esa idea general mientras que sientes que todo en tu vida está relativamente estable y otra cosa es sentir que todo se desestabilizó al mismo tiempo. Y para mí, parte del proceso y parte del aprendizaje o en donde tuve que empezar a trabajar mi mindset este año tiene que ver con esta idea de que a pesar de lo incómodo, lo cambiante, lo incierto, en ese proceso es justamente en donde vamos a obtener la seguridad, la confianza, es allí en donde se desarrolla. Para mí fue similar a cuando hace un par de años una de las peticiones, manifestaciones, oraciones, como lo quieran ver, que yo hice fue: quiero aprender a ser más paciente. Y claro, una cosa es cuando tú deseas la paciencia y te la imaginas como que, bueno, me va a caer como polvo de hadas. Y que, puff, de repente un día la niña amaneció más paciente y fue paciente por el resto de su vida. Y la verdad es que no. La paciencia es algo que se desarrolla en el camino y en los procesos que justamente retan tu paciencia, retan tu capacidad de mantenerte centrada, de ver las cosas en frío y de no andar constantemente en esa persecución de necesito tener las respuestas ya, necesito saber todo ya, necesito controlar todo, porque no funciona así. Y en el proceso que vamos atravesando de todas esas diferentes situaciones es que vamos poco a poco trabajando la paciencia. Es similar con el tema de la confianza y la seguridad. No es como que un día tú dices, ay, yo quiero tener más confianza en mí misma, ay, yo quiero creer que las cosas son posibles. No, la vida te va a llevar por diferentes situaciones, muchas veces incómodas, muchas veces inciertas, muchas veces que vas a querer tirar la toalla, pero justamente atravesando esas situaciones en donde vas a poder desarrollar los pasos, las herramientas, el conocimiento y vas a poder ir integrando cada vez más esta capacidad de confiar en ti mismo y en aquello en lo que estás trabajando. Similar a la estructura del episodio anterior, vamos a empezar con los 3 mitos fundamentales en cuanto a esta idea de la seguridad y la confianza, para arrancarlos de raíz, para trabajarlos de una vez y para transformarlos en creencias y mindsets más realistas y más alineados para esta nueva versión de nosotros en el 2026. Y vamos a empezar con algo que ya ilustré anteriormente, pero siento que es una frase que se repite tantas veces y tiene que ver con este sentirme lista. Y ese sentirme lista se puede ver de tantas maneras, desde, bueno, cuando ya tenga toda la preparación, cuando estábamos hablando, por ejemplo, del aspecto educativo, cuando ya tenga este título y cuando ya tenga esta certificación y cuando yo tenga otra maestría y cuando tenga años de estudio. Yo llegué a caer ahí, se los reconozco, y por eso les traigo el ejemplo. Esta idea de yo necesito tener toda esta cantidad de educación y de preparación para yo finalmente poder estar lista para dar el paso de ofrecer ciertas mentorías o hablar de ciertos conceptos o compartir ciertas ideas, cuando la realidad es que te vas a sentir o vas a empezar a sentirte listo después de actuar. Y esa realmente era la diferencia clave entre tantas personas que, como yo, veníamos utilizando las redes para hablar, compartir, explicar, brindar información y herramientas de utilidad a nuestra comunidad en relación a la salud mental, en relación al bienestar emocional, en relación al mindset. Es que muchas de ellas no estaban esperando tener todos estos títulos, no estaban esperando tener todas estas certificaciones, no estaban esperando tener X cantidad de años de carrera para empezar a dar esos pasos, sino que entendieron y se dieron cuenta de que en donde yo me encuentro en este momento, así no lo sepa todo, así no tenga toda la información, conocimiento o experiencia, pero en este punto tengo lo suficiente para yo poder empezar a dar ciertos pasos. Tengo lo suficiente para yo poder empezar a trabajar con clientes, a dar consultorías, a dar mentorías o mínimamente a empezar a crear contenido que alinee con esto, para empezar a crear esa fidelidad, para empezar a crecer esa comunidad, para empezar a darme a conocer como un referente sobre estos temas. Y todo eso se consigue
lanzándose, dando los primeros pasos. Y sí, muchas veces, o prácticamente todas las veces me atrevo a decir, da miedo, da nervio, uno le preocupa que qué irán a decir, que qué irán a pensar, que si me equivoco, que si... No lo vas a saber hasta que no te lances. Nuevamente hago énfasis en que siempre está bueno y va a ser mi recomendación porque es mi perspectiva y es la manera como incluso el día de hoy opero. Mientras más uno pueda seguir aprendiendo, instruyéndose, certificándose y creciendo en el ámbito educativo y laboral y de experiencia, mucho mejor, pero no significa que tienes que llegar a cierto punto para de alguna manera tener la validez o el permiso, si se quiere, de empezar a hablar de ciertos temas. En donde tú te encuentras, puedes incluso verlo desde el qué yo le puedo brindar, qué yo le puedo explicar, qué yo le puedo enseñar a mi versión de hace 3 años en comparación a donde yo me encuentro ahorita. Y muchas veces está esa recomendación a la hora de hacer contenido, cuando nos sentimos un poco perdidos de a quién le hablo, que hago es qué te hubiera gustado a ti saber hace 3 años que no sabías en ese momento, pero hoy sí, experiencias que has tenido, información que has colectado, lecciones que has aprendido. Hay tanta información de valor y de utilidad que tú puedes estarle brindando a tu comunidad, y es también pensarlo desde si yo dejo que este miedo y esta inseguridad o esta idea de cuando alcance el nivel perfecto es cuando voy a poder empezar a hablar de ello, no solo te está haciendo daño a ti retrasando tu proceso, sino que toda esa información que tú tienes allí, que le puedes estar brindando a tu comunidad de una forma que solamente tú sabes, no lo estás haciendo y por ende es casi que quitarle o no brindarle este servicio de tanta utilidad a tus clientes que tanto lo están necesitando, que tanto lo están buscando, que les encantaría poder recibirlo específicamente de ti, pero justamente por esta falta de confianza o esta sensación de tengo que estar 100% preparado, no lo están recibiendo. Entonces, número 1, de nuevo, esta idea de tengo que sentirme listo para poder dar un paso, la vamos a transformar por empiezo a sentirme lista, empiezo a desarrollar esa autoconfianza una vez que me lanzo, una vez que empiezo a dar ciertos pasos. La segunda creencia tiene que ver con el miedo, y este puede ser el miedo al que dirán, el miedo a equivocarme, el sentirme nerviosa, el incluso llegar a experimentar ansiedad a la hora de lanzar un producto, un servicio, incluso un video con cierta información, sobre todo cuando estamos dando esos primeros pasos que uno siente de que no tengo la guía y no tengo la estructura, y yo suelo hacer el cuadro comparativo, si se quiere, sobre todo con mis clientes 1 a 1, cuando se encuentran en este proceso de lanzamiento, cuando están dando esos primeros pasos y tienen ese miedo de no sé si lo voy a hacer correctamente o si lo expreso de la mejor manera o si la gente lo va a comprar. Y una de las cosas que yo les comunico y les explico, y siento que trae una mejor perspectiva y un poco más de calma al proceso, tiene que ver con esta idea de que, a diferencia de un trabajo convencional en donde hay lineamientos, hay un set de reglas, hay una estructura, básicamente es como que ya esta maquinaria está funcionando y tú vienes a cumplir un rol, pero en algo que ya está andando. Con emprender es todo lo contrario. Si existiera una guía que nos indique a todos los emprendedores y personas que nos estamos lanzando por nuestra cuenta y que no estamos trabajando para una compañía, cómo ser el emprendedor perfecto y exitoso, ya todos lo hiciéramos. La razón por la que seguimos dando traspiés y todo este ensayo de error es porque no existe una guía, no existe un lineamiento. Hay ciertos pasos y hay ciertas metodologías que uno puede seguir para avanzar de mejor manera, solidificar tu negocio. Hay ciertos parámetros y ciertas cosas que sí te pueden ayudar, pero no es esta maquinaria que ya está andando en la que tú vas a entrar, sino que tú estás desarrollando esa maquinaria y esa estructura de cero. Y cuando tú entiendes el valor que conlleva eso, el valor de empezar a dar los primeros pasos, de confiar en algo que muchas veces al principio, y cuando digo al principio no es los primeros 2-3 días, los primeros meses, los primeros años, es un negocio de uno, es un equipo de uno, y básicamente tú estás haciendo todo esto tú sola. Es muchísimo, y es importante reconocer toda la valía
que requiere poder empezar a andar en un trayecto en donde quizás tienes más o menos definido el primer paso o dos, pero el resto no sabes para dónde va la cosa y no lo vas a saber hasta que no des pasos, hasta que no empieces a andar, hasta que no te atrevas a empezar a transitar ese camino. Habiendo dicho todo esto, cuando uno piensa de si siento miedo o si tengo nervios o si tengo dudas, entonces eso significa que no puedo confiar en mí y no puedo confiar en esto que estoy haciendo, por ende ni siquiera debería hacerlo. Es la manera errónea de verlo. Cuando entendemos que a pesar del miedo, a pesar de la ansiedad, a pesar de la preocupación, nos permitimos dar estos pasos, allí es en donde vamos a construir esa autoconfianza y esa seguridad y es lo que nos va a permitir seguir transitando el camino. Es el entender que tener miedo no es una limitante o no es una razón para no hacerlo. Es normal que sientas miedo, es normal que tengas dudas, es normal que te sientas ansiosa y que te sientas preocupada antes de un lanzamiento, empezar un nuevo proyecto, sacar otro producto al mercado. Es totalmente normal, pero es el entender que sientas eso no es un indicio de no hacerlo, sino que es parte del proceso. Y si bien este tercer mito se siente muy similar al que les acabo de compartir, lo quiero poner en una categoría separada, porque una cosa es el miedo y la preocupación y otra cosa es la duda. Y cuando digo la duda es esta idea de que si yo dudo, no tengo confianza. Muchas veces uno piensa que si yo dudo cada vez que yo voy montar un video o hacer un lanzamiento o empezar a promocionar algo, significa que mira, no tengo la suficiente confianza ahorita para hacer esto, no estoy preparado para hacer esto, entonces mejor no. Cuando entendemos que a pesar de la duda, muy similar a lo del miedo, pero de nuevo, con la duda es como, ¿me voy por A o me voy por B? Si hago este lanzamiento, no hago este lanzamiento, lo saco aquí o lo saco allá, utilizo este formato, utilizo el otro formato. El que estés en esa duda o el que estés explorando diferentes maneras o diferentes opciones no significa que no tengas la confianza, no significa que estés errado, sino que te estás permitiendo explorar las diferentes posibilidades de cómo hacer algo y a pesar de ello tomar las decisiones y avanzar. Y sí, hay veces que esas decisiones no van a ser necesariamente la correcta. Te fuiste por A cuando en verdad era B, pero no lo ibas a saber hasta que no des el paso. Entonces, de nuevo, es el entender que todos estos procesos internos que atravesamos nos van a permitir la oportunidad de empezar a desarrollar confianza y seguridad, pero va a suceder una vez que nos atrevemos a dar esos pasos. No es el quedarnos en el miedo, no es el quedarnos en la duda y no es el sentir que tengo que estar en un nivel 100% perfecto para empezar, sino que a pesar de las dudas, a pesar del miedo y a pesar de que quizás ahorita no tengo todo el conocimiento o la información, pero sé lo suficiente, me estoy atreviendo a lanzarme, me estoy atreviendo a dar ciertos pasos y por ende a través de todo este proceso continúo desarrollando la autoconfianza y la seguridad. Y una vez que ya aclaramos un poco estos mitos o estas creencias limitantes y las cortamos de raíz, las trabajamos, las modificamos para que ahora nuestro mindset esté mucho más alineado a cómo sí queremos pensar y operar en el 2026, vamos a hablar de las bases, vamos a hablar de los cimientos y vamos a hablar, si se quiere, de los ladrillos indispensables y básicos para la estructura que es no solo nuestro negocio, sino también nuestro mundo interno. Les voy a compartir 4 de ellos que podemos empezar a aplicar hoy mismo y que son esos pasos concretos para ir desarrollando, trabajando e integrando esa confianza y seguridad. Empezando por las mini promesas o también otra manera en cómo lo podemos ver, los hábitos. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces nos ponemos estos objetivos enormes o que por lo menos van a tomar mucho más tiempo que 1 o 2 días y cuando sentimos que no nos estamos acercando nos llega a costar un poco ese creer que es posible, creer que lo voy a lograr, creer que voy a llegar a la meta. En cambio, si empezamos a estructurar hábitos, pasos o pequeñas promesas diarias que podemos cumplirnos, que es factible hacerlos en el día a día, sí va a requerir trabajo, sí va a requerir constancia, sí hay veces que vamos a querer tirar la toalla, pero cuando empezamos a desarrollar un sistema en donde todos los días nos estamos cumpliendo con al menos uno de estos hábitos o una de estas promesas, empezamos a entrenar a nuestra mente, empezamos a tener un mindset en donde vemos
toda la evidencia día a día de que lo que yo me prometo lo cumplo, de que eso que yo quiero sí es posible. Se empieza con pequeños pasos que podamos sostener en el tiempo. El tema de las mini promesas se puede ver distinto para cada quien. El objetivo es el trazar o el establecer al menos una que tú sepas que en el momento en que tú veas o escuches este episodio vas a poder empezar a establecerlo. Yo te recomiendo una que quizás ya tienes tiempo diciéndote que quieres y cuando te sientas con ello te das cuenta de que mira, no es porque es compleja, no es porque es por falta de tiempo, es porque no me he comprometido con ella y lo quiero empezar a hacer. O a lo mejor algún hábito o algún paso que ya habías empezado a integrar pero que no lo estabas haciendo tan constante. Por ejemplo, en mi caso, una de las herramientas que ya yo he hablado anteriormente de lo útil que me ha sido, lo sanadora que es, cuánto me ha ayudado en el proceso, sobre todo cuando soy constante a diario con ello, tiene que ver con el journaling. Hasta este punto reconozco que no estoy en el lugar en donde todos los días hago journaling. Sin embargo, como mi autopromesa, como mi compromiso, como mi nuevo hábito con el que me quiero cumplir todos los días, independientemente de la hora, independientemente del momento, pero al menos una vez al día hacer una página de journaling, es con lo que yo me quiero comprometer este año. Para ti puede ser el ejercitar y también es el hecho de encontrar un balance de algo que sea lo suficientemente factible y simple, por así decirlo, de que sí me puedo cumplir todos los días para hacerlo un poco más realista, pero tampoco desde un nivel que tú sabes de que te estás vendiendo muy corto o estás jugando chiquito. Cuando digo, por ejemplo, el tema de mover nuestro cuerpo, soy muy intencional con el tema de las palabras porque si yo digo el gimnasio, yo sé que hay personas que pueden estar viendo o escuchando este episodio que me digan es que no tengo ninguno cerca o es que ahorita me sale muy costoso y no puedo. No importa, no tiene que ser el gimnasio directamente, puede ser salir a caminar. O si de repente, como yo, vives acá en New York y tú dices, amiga, ahorita está helado, afuera literalmente hay nieve. Yo sé que si yo me comprometo con el tema de salir a caminar todos los días, no lo voy a cumplir. Puedes hacer alguna actividad física en casa. Vuelvo al ejemplo de COVID. Cuando estuvimos en COVID, en mi caso y en el caso de muchas de mis amistades, nosotros seguimos consiguiendo maneras de cómo ejercitarnos haciendo videos en YouTube. De repente uno de 15, 20 minutos de yoga, X-Hit, pilates, lo que sea. Pero es el hecho de mantener el compromiso de todos los días hacer una acción de movimiento físico, de ejercicio para ti. Y también por eso no te estoy diciendo que tiene que ser un tiempo determinado. No te voy a decir que tienes que ejercitar por 1 hora si hasta este punto es algo que no es parte de tu rutina, no es parte de tus hábitos. Y yo decirte que vayas de 0 a 100, de ser alguien con una vida un poco más sedentaria o que no lo tienes en tu sistema integrado a hacer ejercicio todos los días, a yo decirte, mira, a partir del 1 de enero tú vas a ejercitarte todos los días por 1 hora, es mentira, no lo vas a cumplir. Entonces por eso te digo, haz que sea factible para ti, haz que sea algo que tú puedas integrar y eso de nuevo, cada quien lo va a hacer a su manera, dependiendo de las responsabilidades que tenga, el tiempo que tenga, las herramientas que tenga, tú lo vas a estructurar a tu manera, flexibilízate, hay días que a lo mejor lo podrás hacer en la mañana, hay días que quizás te toque en la noche, mientras te cumplas todos los días, pero que sea algo que realmente te motive y que tú sabes que lo puedes cumplir. Tampoco te voy a decir de que, bueno, vas a caminar por 5 minutos porque es como, tú sabes que puedes más. Si ahorita no te da para la hora, ok, empieza con 15, 20 minutos. Te prometo que los tienes y de nuevo, no tiene que ser que si vas a hacer CrossFit. Puede ser algo que lo hagas incluso desde casa. Puedes incluso alternar. Si de repente estás en un gimnasio desde hace rato, a muchos nos ha pasado de que mira, esa membresía que la sigues pagando y vas que sí, 2 veces al mes. De repente puede ser parte de, ok, cómo me comprometo y cómo lo pongo en mi horario de que 3 veces por semana yo voy a estar yendo al gimnasio. A lo mejor los lunes me funciona en la mañana, los miércoles me funciona en la tarde y los viernes voy ya después de que salga del trabajo. No importa, como tú lo quieras acomodar, pero es ok, en la semana 3 veces voy a poder hacerlo en el gimnasio, 2 veces, a lo mejor yo no vivo en un lugar donde el frío esté tan intenso o no tenemos un invierno como tal, entonces 2 veces me voy a comprometer a salir a caminar o a trotar o a correr por 20 minutos y el 7º día
puede ser el de descanso. No te estoy diciendo que tiene que ser los 7 días a la semana si es la parte de ejercicio. O a lo mejor ese séptimo día puede ser yoga, o puede ser estiramiento, o puede ser algo un poco más tranquilo, pero donde igual estés moviendo tu cuerpo. Todo este contexto es en el ejemplo de ejercitar, pero tú puedes establecer el hábito o la pequeña promesa que tú quieras. El punto es que haya algo de que al final del día, antes de tú cerrar los ojos, antes de tú irte a dormir, si tú haces un recuento de tu día, así hayas tenido un día en donde tú dices, mira, nada me salió, no logré nada, tenía todos estos objetivos y la lista interminable de cosas y no me cumplí. Por lo menos esa promesa, tú puedes seguir diciendo que te la cumpliste todos los días. El bloque ladrillo o parte de nuestra estructura número 2 que vamos a empezar a integrar, y yo sé que esta cuesta, a mí todavía me cuesta, pero lo estoy poniendo en práctica, tiene que ver con establecer límites. Y les voy a poner uno que quizás no sea como tan radical o no se sienta tan fuerte. Sin embargo, si eres el tipo de persona que por mucho tiempo has sido people pleaser y pones a todo el mundo primero antes que tú, puede que esta te suene como que, ay, yo no pudiera. Pero te voy a dar un ejemplo personal que yo empecé a establecer esta semana. El día de hoy que les estoy grabando este segundo episodio, hoy es 17 de diciembre. Yo tengo claro que el 25, este espacio que ustedes ven, va a tener una transformación significativa. Es muy posible que para el 2026 la manera en cómo se ve el backdrop del podcast sea diferente. Va a ser en este mismo espacio, pero vamos a hacer ciertos ajustes. Y parte de esos ajustes es que la finalidad original de este espacio en parte era para mi oficina, pero en parte también es nuestro guest room o nuestra habitación donde recibimos huéspedes. Y el 25 va a llegar familia que se va a quedar acá por 3 semanas. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque para mí fue el entender de que, ok, en teoría no tengo hasta el final del año para yo, por ejemplo, poder grabar estos episodios de podcast, que es algo que consume energía, consume tiempo. Yo también ya les he contado que la manera como yo he grabado desde el día 1 los episodios en video es con la luz natural, que también ya para las 4 de la tarde ya se hace de noche, entonces tengo menos horas, menos tiempo. Todo esto con la finalidad de explicar que para mí fue entender de que tengo esta cantidad limitada de tiempo en el día a día. Tengo hasta el 25, pero en realidad no tengo todos los días disponible porque, por ejemplo, mañana lo tengo comprometido, el lunes lo tengo comprometido. Entonces, cuando yo saco cuentas, yo tengo aproximadamente unos 4 o 5 días y ni siquiera 4 o 5 días completos porque, de nuevo, está el tema de la luz. Así que vamos a decir 4 o 5 medios días para yo grabar todos los episodios de podcast que tengo pendientes para esta serie. Me falta uno más que es el que sale la penúltima semana de diciembre. Tengo otros contenidos que grabar, tengo campañas que grabar. Entonces el entender de que tengo el tiempo un poco corto y para yo poder maximizar la utilidad de ese tiempo, tengo que poner límites. Tengo que poner límites de a qué le estoy diciendo que sí. Tengo que poner límites en cuanto a lo mejor invitaciones que me hagan de mira, vamos a vernos este día. Es como una manera de poner límites, es decir, mira amiga, en esta oportunidad no puedo, estoy priorizando todo esto que tengo que hacer, quizás después del 25 o en otro momento, o incluso cosas aquí en casa. Ahorita que tengo la oportunidad de pasar más tiempo con mi esposo, de repente hay ciertos días en donde, mira, él tiene la mañana tarde libre y es un rato en donde nosotros podemos a lo mejor ver una película o ver tele o descansar juntos, cosa que me encantaría, pero de nuevo, tengo que poner el límite de, mira, necesito utilizar este tiempo que tengo disponible. ¿Qué te parece si más a la noche, en donde, bueno, ya no puedo grabar, ya no tengo la luz natural, es el rato que destinamos a esto? El hacer esa reorganización y el decirle que no a este tipo de situaciones es una manera de poner límites. Y les doy este ejemplo porque muchas veces cuando nos dicen lo de hay que poner límites, hay que establecer límites sanos, suena algo como muy radical y muy como evado el conflicto y no me gusta tener que decirle que no a otros, pero es entender que el decirle que no a otros conlleva a decirte que sí a ti. ¿Quién es la persona más importante en tu propia vida? En mi caso es yo soy la persona más importante en mi vida. Me estoy priorizando mis responsabilidades, estoy priorizando aquellos compromisos que yo misma establecí conmigo misma, aquellas cosas que yo dije que quería hacer, aquellas cosas que también son un poco time sensitive, y es la manera de yo decirme que sí a mí, a mis proyectos, a mis objetivos.
es necesario, no solo en este contexto, sino en los contextos en general, sobre todo cuando nos damos cuenta de que la energía es limitada, el tiempo es limitado, y si pretendemos poner a todos los demás de primero, todas las necesidades de los demás, todo lo que los demás quieren, en el tiempo que los demás dispongan y de la manera que otros quieran, cuando nos venimos a dar cuenta de cuánto tiempo de energía nos queda para nosotros, es prácticamente nula. Así que en los diferentes contextos que estén navegando en este momento, les recomiendo empezar a establecer este tipo de límites. Pueden hacerlo en un contexto un poco más simple, que no se sienta como tan retador o que no se sienta tan de vida o muerte, como por ejemplo, si hay un objetivo que ustedes tienen, al momento en que vean o escuchen este episodio, hay algo que sí o sí ustedes le quieren dedicar tiempo y energía en enero. Puede ser un hobby, puede ser un lanzamiento, puede ser el más tiempo conmigo misma, puede ser el empezar a comer más sano. Independientemente de lo que sea, en lo que quieran trabajar, establezcanlo, escriban qué es eso que quieran hacer, pónganles días, pónganles horas, pónganles tiempo y que sea un no negociable. No les digo que no se pueden flexibilizar un poco, pero si tú estás comprometida a que esta es la semana en que yo me voy a quedar en casa porque me voy a meter de lleno a trabajar en este proyecto, que no sea que a la primera invitación que recibas digas, ay, bueno, esto lo hago después y ya está. Porque básicamente te estás incumpliendo a ti misma, que de nuevo, eres la persona más importante en tu vida. Así que nuevamente, número 2, empezar a establecer y cumplir con los límites. Punto número 3, o el ladrillo número 3 de esta estructura, tiene que ver con la regulación de nuestro sistema nervioso. Y sí, aquí nos ponemos un poco más clínicos si se quiere, y la recomendación más especializada que yo les pueda dar, no solo a nivel personal porque es algo que yo practico, sino también a nivel profesional porque es algo en lo que he venido trabajando por años, sería ir a terapia. Entiendo que eso es un privilegio, entiendo que es algo que no todo el mundo tiene acceso a ello. Entonces, a lo que quiero llevar es que incluso si en este momento el tema de la terapia es algo que no está disponible o no puedes acceder a ello o no te sientes preparada, es entender principalmente que cuando nuestro sistema no está regulado, cuando nos sentimos en estrés, preocupación, ansiedad, cuando no nos sentimos estables a nivel mental o emocional, es allí cuando nuestra mente nos empieza a jugar en nuestra contra. Es allí cuando de repente una situación que, viéndolo desde un estado de calma, no es tan grave, tiene solución, hay pasos que yo puedo dar para arreglarlo o para de alguna manera flexibilizarme en el proceso y aún así trabajarlo. Cuando estamos en un nivel de no regulación, nuestra mente lo ve como una catástrofe, nuestra mente no ve soluciones, nuestra mente no ve salida. Y es muy importante aquí el empezar a escucharnos, empezar a escuchar cuando nuestro cuerpo nos empieza a indicar que algo no está bien, como ustedes quieran interpretar ese aspecto. Y cuando digo escuchar a nuestro cuerpo es porque muchas veces, antes de llegar a un punto quiebre, antes de llegar a un punto de sentirme constantemente estresada, ansiosa o preocupada, ya nuestra mente, ya nuestro cuerpo, ya nuestro sistema, que es muy sabio, nos ha dado varios red flags y varias alertas que nosotros no estamos escuchando. Y ahí es en donde me refiero de empezar a escuchar qué es lo que está sucediendo. Cuando yo digo que muchas veces nuestro sistema nos va indicando que algo no está bien, puede tratarse de: no estoy durmiendo lo suficiente, me levanto muchas veces de noche, siento taquicardia, siento pensamientos intrusivos constantemente, me siento preocupada todo el tiempo, todo lo veo gris, todo lo veo mal. Esas son advertencias que nuestro cuerpo nos está diciendo de hay algo que no está funcionando y necesitamos trabajar en ello. Muchas veces algo que nos puede ayudar a volver a nosotros mismos son simples ejercicios de respiración. Uno de los más comunes siendo el box breathing, que es básicamente tomar una pausa, hacer 4 inhalaciones, aguantar por 4 tiempos, exhalar 4 tiempos, aguantar 4 tiempos. Es como una caja. Entonces, inhalas, retienes, exhalas, retienes. Es una de las maneras de regularnos. Y sonará un poquito como cliché o sonará así como que, bueno, respiré y ya. Lo que pasa es que hay una diferencia clave entre la respiración automática que hacemos en el día a día, que ni lo pensamos y es
parte del proceso, y hay la respiración intencional que nos permite enraizarnos en el presente, que nos permite tomar una pausa y que permite que nuestro sistema se vuelva a regular. Sonará simple, pero es muy efectivo. Entonces, en este punto yo lo que nos recomiendo es empezar a crear más conciencia de cuando nuestro cuerpo, por los diferentes ejemplos que les di, nos está indicando que algo no está funcionando, empezar a tomar conciencia de qué puede ser algo que me esté afectando en este momento. Y sí, muchas veces es sentarnos con esas emociones y esos pensamientos que nos dan miedo. Pero mientras más larga le demos al asunto y más lo ignoremos y más pretendamos que no está allí, eso no desaparece. Eso es algo que se sigue haciendo cada vez más grande hasta llegar al punto quiebre. Y justamente lo que queremos es evitar llegar a punto quiebre, aprendiendo a escucharnos, aprendiendo a regularnos, aprendiendo a pausar y respirar de manera intencional. Y el último ladrillo, pero definitivamente no el menos importante, y esto es algo que les voy a dar un dato extra de cómo lo pueden implementar a la hora de hacer sus vision boards. Esto tiene que ver con la evidencia escrita. Y cuando digo lo del vision board, fun fact, recientemente vi a una creadora de contenido que habla mucho del tema manifestación, que habla mucho del tema de eso que tú quieres y plasmarlo y cómo hacerlo realidad, dando un dato de antes de ella sentarse a hacer su vision board. Ella primero hace un vision board, si se quiere, alterno de evidencia. Es un board en donde ella coloca todo lo que logró, lo que hizo, lo que consiguió durante el año antes de establecer el vision board del año siguiente. Cosa que me parece una genialidad. Y básicamente lo que esta creadora explicaba es que muchas veces cuando nos vamos a sentar con el vision board, estamos muy en modo sueño, fantasía, deseo, pero no tenemos algo tan tangible o tan realista, sino que es como, estas son todas las cosas que yo quiero. Pero si nos sentamos a preguntarnos, ok, ¿cómo lo voy a lograr? No tenemos la más mínima idea. Lo vemos distante, lo vemos lejano. Muchas veces no creemos siquiera que sea posible. Entonces, de nada sirve tenerlo en un corcho, en un board, en el fondo de pantalla, todo bonito, si estamos desconectados de esa realidad o de esa posibilidad de que eso se vuelva nuestra realidad, de que eso se vuelva nuestro día a día, de que eso se cumpla en nuestras vidas. Sin embargo, si primero hacemos este ejercicio de déjame establecer, organizar y tener en un mismo lugar todo lo que ya pasó, todo de lo que ya yo tengo evidencia, de repente se vuelve un poco más fácil, más realista esta idea o esta creencia de que lo que estamos proyectando para el año siguiente sí se puede hacer realidad. Lo pueden aplicar con el Vision Board, personalmente yo lo voy a hacer, pero incluso para los proyectos o aquello en lo que estés trabajando, el empezar primero estableciendo cuáles son los pasos que ya diste, las cosas que ya lograste, así no estén directamente relacionados, pero velo como un log de evidencia que te va a ayudar. Lo podemos relacionar un poco con las mini promesas de las que ya hablamos, de que al final del día tú puedes decir con toda la conciencia y honestidad de que te cumpliste esa pequeña promesa, ese pequeño paso día tras día. Puedes también hacer un inventario de cuáles son las cosas que lograste. Así no hayan sido parte de esa promesa o mini promesas que te estás haciendo. Pero sucede que muchas veces, como no tangibilizamos ciertos esfuerzos o ciertos pasos, los damos por sentado o no nos damos cuenta que eso también requería esfuerzo de nuestra parte. Por ejemplo, las tareas domésticas, del hogar, de lo más tradicional, muchas veces lo vemos como que, bueno, es lo que toca. Pero eso requiere acción, requiere tiempo y requiere energía. Eso no es de que, ay, sucede de la nada. Alguien lo tiene que hacer, en este caso está haciendo tú. Entonces, incluso esas cosas quizás un poco más mundanas, pero que, de nuevo, toman tiempo, energía y acción, como lavé la ropa, limpié la casa, hice mercado, hice meal prep, organicé los outfits de la semana, organicé el escritorio que tenía como una semana todo desastroso, hice, por lo menos ahorita en fin de año, el inventario de todas las cosas que quería
depurar del hogar, limpié el closet, saqué 2 bolsas de ropa para donaciones. Todas esas son cosas que hiciste y de nuevo, no sonará como a lo bonito o lo ideal o lo más soñado como lo que está en tu vision board, pero igual requiere de tu tiempo, energía y accionar. Entonces, cuando empezamos también a desarrollar esta práctica de llevar constantemente un log de todo lo que estoy haciendo, todos los pasos que estoy tomando, todo lo que ya es tangible, te acerca mucho más a la realidad de si he podido sostener y hacer todas estas cosas que doy por sentado, pero que igual requieren mucho de mí, tengo la evidencia de que también puedo lograr todo aquello que está en el vision board, que está en mis metas, que está en mis objetivos, en este caso del 2026. Todos estos ladrillos, bloques, cimientos que yo les comparto el día de hoy, no solo me están permitiendo en estos momentos traerles esta nueva serie de 5 episodios de Cerrando e Iniciando, no solo me están permitiendo cumplir con los diferentes objetivos de fin de año que tenía, sino que incluso a un nivel mucho mayor entre todo este cambio, inestabilidad, dudas, miedos, preocupaciones que he venido transitando como muchos de ustedes en los últimos meses, es lo que me ha anclado al presente, es lo que me ha permitido reconocer el esfuerzo y el trabajo que sí he hecho, es lo que me recuerda que soy capaz de traer a mi realidad todo aquello que deseo y aún con dudas, con miedos y no teniendo todo suficientemente claro o teniendo todo completamente ya resuelto, confío en mi capacidad de hacer que las cosas sucedan. Confío en que todo eso que yo quiero lo puedo hacer realidad. Y genero cada vez más autoconfianza y seguridad, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Y ese es el objetivo que yo tengo y que espero que les sea de utilidad para el día de hoy con este segundo episodio de la serie. Y para el regalo que va a acompañar este segundo episodio de la serie, tienen acceso en la descripción del episodio a un workbook de cómo desarrollar tu confianza en 7 días. Aquí van a tener integradas diferentes preguntas que les invito a o pueden responderlas brevemente, pero yo recomiendo profundizar en ellas a través del journaling o un espacio en particular que le quieran dedicar, en donde puedan hacer toda esta exploración de en dónde se encuentra su nivel de confianza y seguridad en estos momentos, así como el empezar a implementar las diferentes herramientas que hablamos el día de hoy. Para tener acceso a ello, de nuevo en la descripción del episodio van a tener el link directo de acceso. Es algo que les recomiendo empezar a poner en práctica hoy mismo y nuevamente, si no vieron el episodio del día de ayer, les recomiendo ir a ello. Tiene su set de información de utilidad para el nuevo mindset que vamos a seguir desarrollando y sosteniendo en el 2026, así como su propio regalo. Igualmente, los próximos días, los 3 días restantes, van a tener también su set de información y recursos, así como algunos regalos de mi parte para ustedes. Nuevamente les agradezco que me acompañen en este segundo día de esta serie de episodios de Cerrando e Iniciando de Esperando la Señal Podcast. Nos vemos mañana para el día 3. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.